Ok, estaremos predicando la obra externa y interna de Cristo. Entonces, 2 Corintios 5, 14 hasta el 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todo murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. La palabra del Señor está bendecida. Vamos a hablar entonces de este tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Nosotros sabemos y hemos hablado de los efectos de la caída. Los efectos de la caída son numerosos. Y la caída tuvo efecto externo y también tuvo efecto interno. En el efecto externo, si se dan cuenta, el mundo en términos espiritual comenzó a vivir en desorden por efecto de la caída. Y hubo una enemistad entre Dios y los hombres. Dios le dio la espalda al hombre. Es decir, que el pecado no solamente afectó en lo interior del hombre, sino que afectó en lo externo. ¿Por qué? Porque después del pecado, dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron. Es decir, que el pecado de Adán hizo que el pecado entrara en el mundo espiritual y afectara al hombre. Pero también hubo un efecto que Satanás obtiene una acta. Y es un acta que Pablo habla en Colosenses capítulo 2, que era un acta que no era contraria. Era un acta que le daba derecho legal a Satanás sobre todo a aquellos que pecaran. Lo que le da derecho a Satanás en tu vida, en tu casa, en tu finanza, en tu salud, es el pecado. El pecado le da derecho legal a Satanás para atacarte. Entonces, él obtuvo esa acta. Es decir, que Satanás lo único que está esperando es que tú peques para él entrar a tu casa y entrar a tu vida y atacarte. Es porque se le dio ese acta que era contraria. Entonces, ¿qué dice aquí en Romanos 5:12? Que entró el pecado y la muerte. Tenemos que ver la muerte como una separación eterna de Dios. La muerte es un estado espiritual. ¿Bien? La muerte es un estado espiritual de separación eterna con Dios. Y el pecado es un poder espiritual que tiene dominio sobre el hombre. Es decir, que dentro del hombre que no tiene a Cristo hay un poder espiritual que opera en él. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que este poder espiritual que opera en el hombre produce oscuridad, ceguera espiritual y produce enemistad con Dios. El hombre está en enemistado con Dios después de la caída. Ahora bien, entonces muévete allá atrás para que ponga a los niños. El hombre por naturaleza, después de la caída, es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque todas sus acciones, todas sus manifestaciones son contrarias a lo que Dios dice. Entonces esta enemistad hace que el hombre ande contrario a lo que Dios dice. Por naturaleza. El hombre es naturalmente pecaminoso. Y en esa condición que Pablo la define como depravación total, el hombre está completamente depravado y no tiene la menor idea de cómo acercarse a Dios, ni tiene un sacrificio para acercarse a Dios. No hay manera de que el hombre en esa condición se acerque a Dios, a menos que sea Dios que se acerque a él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, que para que esto funcione es que Dios tiene que acercarte a ti. Y tú respondes a eso que Dios hizo. ¿Por qué? Porque en la condición de muerte espiritual y el hombre contrario a Dios, ¿ustedes creen que el hombre puede seguir a Dios y buscar a Dios? No, no hay manera. Entonces, ¿qué sucede? El hombre fue creado por Dios para que representara a Dios en la tierra, para que reinara, para Dios reinar en la tierra por medio del hombre. Lo que Dios le da a Adán es gobierno. Le dio gobierno sobre todo lo creado. Entonces Adán tenía el gobierno sobre todo lo creado. Por eso cuando él peca, lo que se pierde es el gobierno de Dios. Y el hombre comienza a caminar siendo independiente de Dios. Bien, entonces ¿qué sucede? El pecado provocó un apagón espiritual dentro del hombre. Un hombre que fue creado por Dios con semejanza divina, natural, tenía semejanza divina, imagen divina. Es decir, que él portaba en términos espiritual todo lo que era Dios, pero en semejanza.
Es decir, que dentro de él había una luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Amén. Entonces, como Dios sopló sobre él y sopló en semejanza a su naturaleza, el hombre tenía luz dentro de él. Cuando peca, entonces, ¿qué pasa? Un apagón, se apagó la luz. Entonces el hombre comienza a andar con una ceguera espiritual y a andar en tiniebla. Pablo le llama esto tiniebla. Y comienza a andar sin rumbo, sin saber a dónde va. ¿Por qué? Porque no tiene la dirección de Dios, porque Dios lo dirigía por medio de su espíritu. Entonces tenía dirección de Dios. Entonces el hombre sin Dios anda sin dirección. Y el que anda sin dirección no sabe a dónde va a llegar ni cuándo llegó, ni sabe dónde va a parar. Pero bendito sea Dios en Cristo que nos recuperó. Amén. Amén. Entonces ahora bien, vamos a predicar. Cristo en la encarnación lo que trae es el reino de Dios de nuevo a la tierra. Cuando Adán peca, todo lo que tenía de Dios volvió al cielo. Porque hubo una interrupción. Entonces todo lo que Dios depositó en él, a él pecar, ¿qué hizo? Volvió al cielo. Cuando Cristo viene, lo que trae es todo lo que se fue al cielo. Es decir, que Adán trajo la muerte porque tenía vida, vida en el alma. ¿Pero qué trae Cristo? Vida. Amén. Hubo un apagón en el interior del hombre. ¿Qué trajo Cristo? La luz. Amén. Es decir, por eso él decía, yo soy la vida. Yo soy la luz. Amén. Si el hombre es sacado del Edén, pero hay algo que Dios había dado en el Edén y le había dado un mandamiento que era que podía comer del árbol de la vida. Entonces el hombre es sacado del Edén, pero el árbol queda dentro del Edén. Queda dentro del huerto del Edén. Por eso el hombre está buscando nuevamente el camino, la verdad y la vida, porque eso que él perdió se quedó en el jardín del Edén. Entonces por esa es la razón que Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque todo lo que se perdió en el Edén, Cristo viene a traerlo, pero en un grado mayor. Término espiritual. Entonces en la encarnación, Él trae nuevamente el reino de Dios a la tierra. Ahora bien, Cristo trae el reino de Dios a la tierra en el pacto de la ley. ¿Por qué eso es importante? Muy sencillo. Porque si nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta que el Espíritu de Dios en el antiguo pacto solamente venía y se posaba sobre los hombres. No operaba en el interior del hombre. No había transformación espiritual. ¿Por qué? Porque el que cometía un pecado, llevaba un sacrificio y era perdonado. Pero mañana fácilmente volvía a cometer el mismo pecado y tenía que llevar otro sacrificio. Y el viernes cometía otro pecado y tenía que llevar otro sacrificio. ¿Por qué? Porque lo que hacía el cordero que ellos llevaba era que expiaba el pecado del hombre, es decir, que cubría. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios quitaba la mirada del pecador, imponía la mirada sobre el animal y por eso el animal moría. ¿Por qué? Porque para que el hombre fuera redimido tenía que haber muerte y derramamiento de sangre. Y Dios, en vez de matar al hombre, que el hombre muriera en ese momento, lo que se mataba era un animal y se derramaba la sangre del animal para redimir al hombre. Entonces, Cristo en la encarnación hace esa función, que Él muere por nosotros. Él va a la cruz, pero la gran mayoría de gente no ve la cruz en el contexto que Dios ve la cruz. La cruz es un lugar de juicio, de condenación. Si la cruz no es placentera, hay que ver la cruz como el juicio de Dios que es cargado sobre su Hijo. La condenación que merecía el hombre se le da al Hijo. Es decir, que Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz. El justo por los injustos. El que no tuvo pecado por los pecadores. Bendito sea Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Como en un lugar de juicio, en la cruz, se juzgó al hombre descendiente de Adán, a la raza humana que desciende de Adán. ¿Por qué? Porque Adán en su pecado transfirió por paternidad la naturaleza pecaminosa a todos los hombres. Todo el que es descendiente de Adán, que somos todos descendientes de Adán, se le transfirió esa naturaleza pecaminosa. Entonces en la cruz es condenado, es juzgado y condenado. El hombre descendiente de Adán es juzgado y condenado. Pero también es juzgado la muerte y el pecado. Pero también es juzgado Satanás. Es decir, que es un lugar de juicio donde fueron condenados. Ahora, ¿qué sucede? En la cruz culminó la obra de Cristo en la encarnación. Es decir, eso es una obra externa.
¿Por qué lo definimos como una obra externa? Porque es una obra que se hace fuera de nosotros. La hace Cristo en el mundo, pero es fuera de nosotros. Esa es la obra externa. Pero en la cruz terminó la obra externa. Es decir, que ahí en la resurrección Cristo pasa de tener un ministerio terrenal a tener un ministerio celestial. ¿Por qué? Porque ya ninguno de nosotros vamos a ver a Cristo encarnado. Ya Él se encarnó una vez. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ninguno vamos a conocer a Cristo encarnado. Vamos a conocer a Cristo resucitado, que es un espíritu que da vida, es un espíritu vivificante. Ahora bien, pero Cristo, antes de partir, da una promesa, y es la promesa del Espíritu Santo, que es quien va a hacer la obra interna en el corazón de los hombres. Sin el Espíritu Santo no hay manera de que esa obra interna sea posible. Es una obra de gracia donde Dios utiliza al Espíritu Santo para que lo haga. Gloria a Dios. Y se le llama, si se dan cuenta, se llama Espíritu Santo. Sabemos que Dios es santo y que el Hijo es santo, pero no se le dice Dios santo ni Jesús santo, sino al que se le da el nombre de Espíritu Santo es al Espíritu. ¿Por qué? Porque viene a ser una obra que se llama la obra de santificación. Es decir, que el calificativo que tiene de Espíritu Santo es porque la obra que él hace es santificar al hombre. La santificación del hombre tiene que ver con que el Espíritu de Dios santifica tu espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu santifique el alma, para que el alma santifique la mente, para que luego se santifique el cuerpo. El orden empieza por la santificación del Espíritu. Donde mucha gente toma el camino equivocado es que quiere santificar el cuerpo primero sin santificar el espíritu. Y tenemos entonces una imagen física visible de un fariseo, que era lo que ellos hacían, que santificaban el cuerpo y se veían bastante bien. Por fuera, claro. Por fuera. Pero ¿por qué Jesús decía sepulcro blanqueado? Porque por fuera se veían muy bien, pero por dentro, ¿qué hay en el sepulcro? Muerte y gusano. Eso es lo que Jesús le quiere decir. Ustedes se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro ustedes están muertos y tienen gusanos. Eso es lo que ustedes tienen. Así mismo nosotros ya hemos llegado a Cristo, muertos y con gusano en términos espirituales. Pero la palabra dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Es decir, que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, como tenemos vida, el Espíritu de Dios va a hacer la obra que tiene que hacer en nuestro interior. Esa obra tiene que ser constante. Y es una obra donde el Espíritu de Dios va a hacer lo que tenga que hacer. No hay límite. Yo he aprendido, yo personalmente, a cuando sé que el Espíritu va a hacer una obra, no resistirlo, para que me vaya mejor. Y no es una amenaza. Entonces, viene la promesa del Espíritu Santo. Y dice, es en el nuevo pacto. El Espíritu Santo es dado en el nuevo pacto porque ahora ya va a operar el Espíritu Santo dentro del corazón del hombre por medio de la regeneración de espíritu. La regeneración de espíritu es cuando el Espíritu de Dios se posa en el espíritu del hombre y de dos espíritus hace un solo espíritu. Se llama regeneración de espíritu. Juan 14, 16, 18 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro es la palabra homo. Jesús le está diciendo, yo le voy a rogar al Padre para que le dé uno de la misma naturaleza que yo, que va a hacer lo mismo que yo hago. Es decir, lo que Jesús hizo con ellos desde afuera, con los discípulos, le está diciendo, va a venir otro que va a hacer lo mismo que yo hice con ustedes desde afuera, pero ahora lo va a hacer adentro. Sí, yo le enseñé la palabra, yo se la enseñé porque yo soy la palabra. Y cuando ustedes me veían a mí, veían la palabra. Ustedes aprendieron de mí porque yo le enseñé, yo lo limpié. Él le dice, ya ustedes están limpios por la palabra que le he dado. Es decir, que él dice que él lo limpió por la palabra que él le dio. Pero esa limpieza él se la dio él desde afuera. Ahora él dice, vamos a pasar a otro ministerio donde yo lo voy a limpiar a ustedes, pero ya no va a ser desde afuera, porque ustedes a mí nunca me van a ver más en términos físicos. Ahora viene el Espíritu que hace lo mismo que yo ahora, lo va a limpiar desde adentro. Y dice, para que estén con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Es decir, le está diciendo que la obra que va a hacer el Espíritu es conforme a la verdad. Por eso le llama el Espíritu de verdad.
Entonces es conforme a la verdad que el Espíritu de Dios hace la obra. Y es la obra de la verdad viene a ¿qué? A libertar. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque ningún esclavo puede servirle a Dios. El que es esclavo tiene que servirle al amo que lo compró. Para servirle a Dios hay que ser libre. Nadie en esclavitud puede servirle a Dios. Tiene que ser en libertad. ¿Por qué? Porque Cristo te liberta en términos espiritual para que tú comiences a servirle en amor, conscientemente y voluntariamente. Así es. Dios a nadie le tuerce el brazo para que le sirva. Ven a servirme, ven, que te voy a traer. No. Esto es para el que quiere. Eso es el que quiere, porque al que no quiere, no hay manera de que usted haga nada con él. Es decir, que el Espíritu viene y entonces con medio a la verdad. Y viene una de las obras principales, libertarnos. ¿De qué? De que nosotros hemos nacido y hemos vivido creyendo en la mentira. Todo lo que estamos aquí, desde que fuimos creyendo y caminando, ¿qué se nos enseñó? ¿Cuántas cosas se nos enseñó que era mentira? Cuando niños se nos enseñó que esperáramos a Santa Claus para que nos regalaran, lo cual es una mentira. O que esperaran a los reyes para que nos regalaran. La gran mayoría de los que estamos aquí, ¿dónde nacimos? En la iglesia tradicional. ¿Qué nos enseñó la iglesia tradicional? A adorar ídolos y santos. Entonces todos nosotros hemos venido con falsas enseñanzas, creyendo en mentiras. La cual esas mentiras, ¿qué nos han hecho? Han hecho que han cegado nuestro entendimiento y nos han llevado a condenación. Pues no solamente eso, sino que cada día más nos íbamos alejando de Dios por nuestro comportamiento. Entonces el Espíritu de verdad que viene a libertarte para que tú conozcas la verdad y puedas servirle a Dios en verdad. Y dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros. Le está diciendo, yo estoy morando con ustedes. Pero después le dice, y estará en vosotros. Es decir, le dice, el Espíritu, él le está diciendo, él está dando a entender que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Él dice, y mora con vosotros, porque el Espíritu estaba en Cristo. Es decir, él está hablando de sí, yo estoy aquí con ustedes y moro con ustedes. Pero en la segunda etapa ya él no mora con vosotros, sino en vosotros, dentro. Entonces, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Y ya sabemos que el día del Pentecostés, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Viene a los creyentes que estaban en el aposento alto. Entonces viene y comienza a hacer una obra interna en el Espíritu. Entonces, ¿qué es esa obra interna? Es traer la verdad. Ahora bien, ¿por qué el mundo no le puede recibir? ¿Por qué el mundo no le puede recibir ni le puede conocer? Porque el mundo ama las tinieblas. Nadie que ame las tinieblas puede servirle a Dios. Para servirle a Dios hay que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Sí, usted sirviéndole a Dios y sirviéndole al mundo o amando al mundo, no hay manera de que usted le sirva a Dios a la manera de Dios. Porque el hombre tiene una manera de servirle a Dios, pero es la manera del hombre. Pero verdaderamente la manera de Dios, quien establece cómo se le sirve a Dios es Dios. Yo no puedo establecer cómo se le sirve a Dios, es Dios que establece cómo se le sirve a Él. Así es. Entonces, yo no le puedo servir a Dios, no, porque yo creo que es así. No es como tú crees, como está revelado. Pastor, que yo puedo hacer esto y esto. Sí, pero vamos a ver cómo está revelado, porque no es como tú creas ni como tú entiendas. Porque puede ser que tú estás entendiendo mal, porque te enseñaron mal. Y como aprendiste mal, estás sirviéndole a Dios de mala manera. Entonces, ¿qué sucede? A Dios se le sirve de la manera de Dios. No podemos amar al mundo, ni la riqueza que hay en este mundo. Si tenemos que aborrecer todo aquello que ofrece el mundo, tenemos que aborrecerlo. Es decir, así mismo como Dios le dio la espalda al pecado, así mismo nosotros debemos darle la espalda al mundo. De la misma manera. ¿Para qué? Para poderle servirle como se le sirve a Dios. Entonces, en la promesa del Espíritu Santo que viene a ser modada, viene a ser una obra interna en el corazón del hombre. Ahora bien, la primera obra del Espíritu Santo, que yo la he definido así, es una obra que es importante. No podemos definirla como, pero es una obra importante, que es la que él define en Juan 16:8. Dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto ora el Padre, y no moréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, que
el Espíritu Santo lo que viene a provocar en nosotros es a llevarnos a hacer entender de que necesitamos un Salvador. Amén. Sí, la obra del Espíritu principal es hacerle entender al hombre pecador que está alejado de Dios que necesita un Salvador. Amén. Gloria a Dios. Dice, cuando vemos la salvación, la pregunta es entonces, ¿de qué Dios me va a salvar? Para que entendamos lo que es la salvación, ¿de qué Dios me está salvando? Y de lo primero que Dios me está salvando en la salvación es de la ira de Dios. De lo primero que Dios me está salvando es de su propia ira. ¿Por qué? Porque todo aquel que no está en Cristo, la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que ha rechazado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario está en juicio de condenación porque ha amado las tinieblas más que la luz, porque la luz vino al mundo y el hombre amó más la tiniebla que la luz, y eso produce el juicio eterno de Dios, de vivir toda su vida separado de Dios. Es decir, que la salvación lo que viene a salvarme es de la ira de Dios. Es decir, la salvación viene a salvarme de Dios mismo. Otro elemento de la salvación es que Dios me salva de mi propia naturaleza. Es decir, Dios me está salvando de mí mismo. Pablo decía, cuídate de ti mismo. Porque mi peor enemigo no es Satanás, mi peor enemigo es mi propia naturaleza. Después de la cruz, Satanás ya fue juzgado y condenado. Fue juzgado y condenado y desarmado. Él solamente tiene derecho legal sobre aquellos que no están en Cristo. Es decir, que la salvación me salva de mí mismo, de mi naturaleza pecaminosa que me va a llevar a la perdición. El hombre que no tiene a Cristo no necesita a alguien que termine con él. Él mismo se va autodestruyendo. Porque todo lo que hace es para autodestruirse. Desde la comida hasta los vicios, desde el comportamiento con la gente. Es decir, que también la salvación que es en Cristo Jesús me salva de mí mismo. Otro elemento de la salvación es la manifestación de mi naturaleza, porque una es la condición natural de pecador y otro lo que yo manifiesto como pecador. Sí, nosotros somos considerados pecadores porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Sí, yo no soy pecador porque peco, si nosotros pecamos porque somos pecadores. Entonces, ¿qué sucede? La manifestación del pecado ofende a Dios y también ofende a los demás. Cada vez que yo peco contra Dios, pero también muchas veces peco contra los demás. Entonces, ¿qué sucede? Eso en romano le llama injusticia e impiedad. Y la injusticia y la impiedad es la condenación por conducta, donde tú eres injusto y eres impío porque no has creído en Dios. Es una manifestación de tu naturaleza. Entonces también viene a salvarnos la salvación que es en Cristo Jesús del dominio del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, dice la palabra, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio en la faz de Jesucristo. Es decir, que el príncipe de este mundo, Satanás, está haciendo una obra constantemente en la gente para cegarle el entendimiento. Por eso nosotros hoy podemos ver cosas que la gente dice y la gente está haciendo, que tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está el entendimiento de la gente? ¿Dónde está el entendimiento de la gente? Lo que pasa es que tú lo puedes entender porque Cristo te libertó el entendimiento y tú estás viendo en ello, pero cuando estábamos así nosotros tampoco me entendíamos, lo hacíamos. Pero bendito sea Dios en Cristo que nos ha libertado y ha libertado nuestro entendimiento. Denlo a Pastor Cristo. Cuando venía en el vehículo, estuve hablando de un tema del ciego que Jesús le devolvió la vista. Y todos los milagros que hay en la Biblia no están porque sí. Sí, no es casualidad que los milagros que presenta la Biblia, cada milagro tiene un trasfondo espiritual para que podamos entender. ¿Cuántos han leído el ciego que era ciego de nacimiento que Cristo le devolvió la vista? Que lo estaban juzgando y lo estaban atacando porque Cristo le devolvió la vista. Y él dice una palabra cuando lo estaban atacando. Yo no sé si él es profeta, yo no sé si él viene de Dios. Lo que sí yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Ese ciego éramos nosotros. Ese ciego éramos nosotros, que éramos ciegos pero ahora vemos. ¿Por qué? Porque Cristo nos devolvió la vista. Un toque de Cristo con su espíritu nos ha devuelto la vista. ¿Cuánto me dice Cristo? Y ahora podemos ver. Entonces, ¿qué sucede? Porque esa es la obra interna. La obra interna es que antes éramos ciegos y ahora veo. Y ahora vemos. Antes estábamos muertos en delitos y pecados y ahora tenemos vida en Cristo Jesús.
Pero es una vida que opera dentro del corazón, es la vida Zoe, es la vida no creada, es la vida que es el único que tiene esa vida, es Dios. Es decir, que Dios por medio de Cristo nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. No es que somos dioses, sino que tenemos facultades espirituales que solamente Dios la tiene. Entonces eso se llama participantes de la naturaleza divina que habla Pedro en segunda de Pedro. Entonces, ¿qué sucede? En la obra interna de Cristo, todos los pactos de Dios tienen demanda. Si ustedes analizan todos los pactos que Dios ha hecho desde el Génesis, enumerando todos los pactos, se dan cuenta que Dios tiene una demanda sobre con quién Él establece el pacto. El pacto de la gracia también tiene una demanda. Ahora bien, después de la resurrección, nosotros entonces, ahí culmina el pacto de la ley. Es decir, que ahora nosotros no estamos bajo el pacto de la ley. ¿Cuántos lo creen? Sino bajo el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque en la cruz terminó el pacto de la ley y da una manifestación en el mundo espiritual de manera posicional al pacto de la gracia. Me voy a explicar ahora. ¿Qué es la gran confusión que mucha gente tiene de lo que es posicional a lo que es experimental? Mucha gente lee lo que Pablo dice, ya como Pablo, una experiencia de vida, y lo leen y establecen que lo que está diciendo Pablo es lo que tú estás viviendo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y muchos de nosotros venimos a la Biblia y decimos y repetimos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive Cristo en mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí? ¿Cuánto podemos decirlo de lo que estamos aquí? Y lo leemos, ¿verdad? Y está en la Biblia. Pero quien está hablando es un hombre experimentado por Dios. Es quien está hablando ahí, es un hombre procesado por Dios. Es un hombre que a los procesos no se le mandó. Es un hombre que perseguido, preso, abofeteado, dado por muerto, no podía entrar a la sinagoga, los judíos eran enemigos de él. Cada vez que iba a predicar a los judíos le entraban a golpe y tenía que irse. Y estando preso en Roma, y todo lo que pasó, naufragó, la serpiente lo picó, ¿qué mal hicieron? Le dieron 5 veces 39 latigazos menos 1. Una vez lo dejaron por muerto. Ese podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, que una cosa es lo que se ha manifestado de manera posicional y otra cosa es lo que se tiene que manifestar de manera experimental en mi corazón y dentro de mí. Para yo poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo primero que tengo que hacer es crucificarme con Cristo. Y crucificarme con Cristo es no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, que para que yo no vivo, tengo primero que morir. Morir a mis deseos, morir a mi yo, morir a mi ego, morir a mi voluntad, morir a todo lo que yo quiero hacer para mí, para mi deleite y para mi placer. Porque esto se trata de ahora de que los que viven ya no viven para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. Así que si usted quiere morir, si usted quiere vivir, lo primero que tiene que hacer es morir para usted. Gloria a Dios. No hay otra manera, no hay otro camino. Si aparece otro por ahí, cuéntemelo y dígamelo, porque si es más fácil es mejor. Pero creo que no hay. Quiero que me ayuden, si yo estoy equivocado me lo pueden decir. ¿Verdad que no hay otro camino que no sea ese? Entonces, ¿qué sucede? De manera posicional, dice Pablo escribiendo a Tito 2, 11, 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, de manera posicional, la cruz trajo salvación para todos los hombres. De manera posicional. Pero no todos los hombres van a ser salvos, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no todos van a creer. Es decir, pero ya está manifestado. La salvación es para todo aquel que cree. Ahora bien, pero viene entonces que la salvación se ha manifestado para todos los hombres. Pero la salvación por medio del Espíritu viene a traer una obra que es una obra interna. Que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que la salvación sea real, experimental. El Espíritu de Dios tiene que enseñarme a no vivir como un impío.
Nadie viviendo en impiedad puede hablar de salvación. Perdón, lo siento. Pero no hay manera. Impiedad significa, impiedad es no tener piedad, es decir, no amar, es un estado espiritual. Y es producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, miren cómo viene. Él dice que se ha manifestado para salvación, pero se manifestó de manera posicional. Pero experimental, Él tiene que enseñarme a vivir piadosamente. ¿Y quién es que vivió piadosamente cuando estaba en un cuerpo encarnado? Jesucristo. Es que Él tiene que enseñarme a vivir como vivió Jesucristo y como vive Jesucristo. Así que el Espíritu de Dios viene a enseñarme a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Porque yo, teniendo deseo mundano y queriendo servirle al mundo, no puedo hablar de salvación. No. La salvación que es en Cristo Jesús tiene demanda. Gloria a Dios, aleluya. Den un aplauso a Cristo. Como todos los pactos tienen demanda, el pacto de la gracia tiene tres demandas. Y es lo que se llama arrepentimiento para vida, fe salvadora y obediencia. Pastor, ¿qué es eso? Esos términos. Eso tiene la Biblia. Para que puedan entender arrepentimiento para vida, tienen que leer Hechos 11. Léanlo completo y se van a entender lo que es arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida es un don dado por Dios. ¿Para qué? Para libertarnos y podamos ver a Cristo y veamos nuestra condición pecaminosa. Y ahí se produce lo que se llama el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida sucede una sola vez. Lo demás que sucede son arrepentimientos, que cambio de mentalidad. Pero el arrepentimiento para vida sucede una vez. Entonces, ¿qué pasa? Dios en el arrepentimiento para vida nos quita la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos creer si no nos quitan la ceguera. Si no nos quitan la ceguera, no podemos creer. Entonces, en el arrepentimiento para vida, Dios te quita la ceguera. Pero viene lo que se llama fe salvadora. Entonces, también la fe salvadora es un don de Dios dado por el Espíritu de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. La fe de salvación, la gracia de Dios es tan perfecta y tan buena que Dios te demanda fe para salvarte. Pero como tú no puedes producir la fe para salvarte, Dios te la regala. Bendito sea Dios. Dios te regala lo que tú necesitas para acercarse a Él. Ahora, ¿en cómo yo tengo esa fe entonces? Esa fe se obtiene poniendo la mirada en Cristo Jesús. Puesto la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Satanás es estratégico dentro de las iglesias. Porque Satanás, mucha gente, la gente comienza a venir a la iglesia y escuchar la palabra. Y Satanás le trae pensamiento para que la gente comience a ver todos los imperfectos y pierda la mirada de Cristo. Y muchas veces estamos en la iglesia y estamos viendo en todo lo que está mal fuera de nosotros, pero no somos capaces de ver lo que está mal dentro de nosotros. Porque Satanás te pone a ver que todo lo que está mal fuera, mira cómo el pastor predica, mira cómo el pastor hace, mira lo que tiene, mira cómo está la iglesia, mira esto. Y tú estás pendiente de todo lo que está afuera, todo lo que está afuera que a tu vista está en desorden. Pero fácilmente lo que está en desorden es tu vida y por eso tú ves todo en desorden. Gloria a Dios, aleluya. Porque tú estás viendo con los lentes de tu propia experiencia, no con los lentes de Cristo. Porque Cristo no se acercó a una gente perfecta, todo lo que se acercó era imperfecto. Pero Cristo no veía la imperfección en ellos, sino veía lo que Él podía hacer en ellos. Entonces, eso es lo que tú tienes que ver, lo que Cristo puede hacer en ti. No vean lo que está haciendo en mí, eso no es tu problema, ese problema es mío. Ni que lo que está haciendo con el hermano Ramón, ese es su problema, ni con Jocelyn, ni con Andy, ni con la hermana Irene. No, eso no es tu problema. Dios lo va a hacer con quien tenga que hacerlo y la manera de Él. Eso no es tu problema. Tu problema es cómo Dios lo va a hacer contigo y cómo tú vas a hacer para no rechazar a Dios. Porque muchas veces nosotros estamos tan pendientes viendo hacia afuera que rechazamos la gracia de Dios para que Dios obre dentro de nosotros. Porque estamos tan ocupados pendientes afuera. Y no tenemos espacio para mirar hacia adentro y ver las tinieblas que hay en nosotros. Aleluya. Es decir, que de ahora en adelante lo que tú tienes que ver es verte hacia adentro. ¿Para qué? Para que veas tus propias tinieblas. Gloria a Dios. Porque las tinieblas que habla la Biblia no son tinieblas que están fuera, sino tinieblas que están dentro. Santo. Y la tiniebla es consecuencia de la ausencia de la luz. Poderoso.
La tiniebla como tal no existe físicamente, se produce cuando no hay luz. Pero cuando viene la luz, ¿qué hace la tiniebla? Se despeja. Entonces todos necesitamos la luz de Cristo. ¿Para qué? Para que despeje mis propias tinieblas. Entonces tenemos que venir ahí. ¿Amén? Y viene la otra demanda, que es la obediencia. Ahora bien, la obediencia que Pablo define aquí en Efesios capítulo 1, de 13 y 14, es una obediencia centrada en algo. Y es centrado en la verdad. Así que esto no es obediencia que tú creas lo que tú quieras creer, sino creer en la verdad. Pablo lo define así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. No hay manera de que tú puedas obedecer a Dios sin el Espíritu de Dios. Jesús decía: separado de mí nada podéis hacer. Es decir, que para yo poder obedecer la demanda de Dios, yo necesito el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Pero Pablo dice aquí que el Espíritu Santo te va a sellar. Te sella. Y dice que la herencia, que es el arra, es decir, la garantía. Hay un garante en el nuevo pacto que es el Espíritu de Dios y te sella. Cuando Él te sella, en el mundo espiritual se puede decir que dice propiedad de Dios. Así mismo como tienen los tickets aquí que dicen Made in China. Tú tienes un ticket en tu cuerpo espiritual que dice Made in Dios. Creado por Dios. Tema figurativo. Porque el Espíritu Santo te selló. Está diciendo: ese es de mi propiedad. En el mundo espiritual saben que tú perteneces a Dios. Y es el sello donde también Dios obtiene derecho legal para operar dentro del hombre. Porque el pecado hizo que Dios se alejara de él. Entonces había una barrera intermedia. Por eso dice en Colosenses Pablo, cuando el acta fue quitada, así quitándola del medio, el acta que era contraria, que impedía, que hacía que por justicia Dios no obrara dentro del hombre. Entonces Pablo dice que quitándola del medio, quitó esa acta del medio y la clavó triunfante en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que ahora Dios nuevamente pueda operar dentro de nosotros. Ahora bien, esa obra interna del Espíritu tiene un requisito y tiene varios pasos. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Es decir, que la obra inicia tú escuchar la verdad. Si no es cualquier evangelio, no es el evangelio de los hombres y sus necesidades. No es evangelio. No es el evangelio de la prosperidad. No. No es el evangelio de los dogmas y de los mandamientos del hombre. No es evangelio. Es el único evangelio que hay, que es el evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Solamente hay un solo evangelio. Si el centro del mensaje del evangelio no es Jesucristo, entonces no es el evangelio. Es cualquier cosa, pero no es el evangelio. Para que sea el evangelio, tiene que tener el centro de la cruz y tiene que ser acerca de su Hijo Jesucristo. La gran mayoría de cristianos no han escuchado el verdadero evangelio. Han escuchado el evangelio de los pentecostales, o de los bautistas, o de los adventistas, pero no el evangelio de Dios acerca de su Hijo. Es el verdadero evangelio. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué? Porque este es el evangelio que trae salvación. Es acerca de su Hijo. Y habiendo entonces creído en Él. ¿En cuál evangelio? En el evangelio de verdad. En el de Cristo. Es en ese. Dice: fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta que quiero someter a consideración: ¿podemos entonces atribuir al Espíritu Santo que me va a sellar si yo he creído en otro evangelio? No. ¿Me pueden ayudar? Si creemos en otro evangelio que no sea el evangelio de verdad, ¿podemos atribuir al Espíritu Santo que me va a sellar? No. Me dice que me va a sellar cuando yo crea en la verdad. El evangelio de verdad. Entonces, en ese sello es que viene lo que denominamos que el Espíritu de Dios comienza a hacerte sensible al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él comienza a trabajar dentro de ti, a hacerte sensible al Espíritu de Dios. Para que tú conozcas la voz de Dios, conozcas a Dios y para que haya conexión espiritual de tu espíritu humano al Espíritu de Dios. Entonces, esa es lo que se llama la obra de reconciliación. Donde tú, en términos espiritual, tu espíritu estaba el enemigo de Dios, tu mente es el enemigo de Dios, tu corazón es el enemigo de Dios, tu voluntad es el enemigo de Dios, tu deseo es el enemigo de Dios, tu pensamiento es el enemigo de Dios.
nuestro cuerpo espiritual es enemigo de Dios. Ahora el Espíritu de Dios comienza a hacernos sensibles en términos espiritual y a provocar conexión espiritual del espíritu del hombre con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para llevarte a la verdad. Aleluya. Y de ahí en adelante, entonces el Espíritu de Dios comienza a hacer la obra interna en el Espíritu. Se pueden poner de pie. Gloria a Dios. Para.